Bien. Bueno, sí, les vengo a hablar de este libro que se llama La Edad de la Punzada, que por cierto lo bautizó mi madre. Tantas veces que me dijo estás en la Edad de la Punzada y tanto lo detesté que no pude evitar que la frase llegara a este libro. Y durante meses me debatí pensando cuál iba a ser el título del libro, ¿no? Y hasta que un día de noviembre, de pronto al final del párrafo, me quedó tan obvio, pues es que esto es la Edad de la Punzada. Y pensé otra vez, era la Edad de la Punzada. ¿Por qué? Porque era la frase que tanto odiaba muchos que nos dijeron. ¿Por qué? Porque cuando te decían, estás en la Edad de la Punzada, quería decir, todo lo que digas no vale nada porque estás bajo el efecto de la Edad de la Punzada. Es como si estuvieras bajo el efecto de los enervantes, en cuyo caso nadie te va a hacer caso. Estás borracho durante 3 años de tu vida y aparte eres tratado como un niño, aunque tú y tu cuerpo saben perfectamente que ya no eres un niño. Eso es la Edad de la Punzada. Esa punzada también tiene que ver con el orgullo aguijoneado cada vez que te dicen, cállate, estás en la Edad de la Punzada. Y me gustaba la idea de que este libro tuviera un título así, porque supongo que es la etapa más punk de mi vida en muchos sentidos, no solamente porque fuera devoto a los Sex Pistols, sino porque estaba acostumbrado a vivir así, con esa intensidad, con esa rapidez y con ese odio repentino por cualquier cosa que no fuera mi interés inmediato. Es decir, si no era la niña de la que estaba enamorado, todo lo demás merecía mi desprecio, mi menosprecio, mi ignorancia total, es decir, la escuela. Una historia del Instituto Simón Bolívar, el cual aquí el protagonista se refiere como el instituto, porque evidentemente no es de su agrado. Es una escuela donde los compañeros ganan méritos por delatar a sus otros compañeros, y donde cuando viene la entrega de calificaciones, primero mencionan al último, después al penúltimo, y así se va haciendo una fila, de manera que hasta adelante están los aplicados y atrás está la escoria. Y curiosamente, cuando se termina de hacer la fila, ustedes ven que los aplicados de adelante están muy seriecitos y los de atrás están muertos de risa. Pero si los acaban de reprobar, ¿por qué están muertos de risa? Pues porque esos tienen la cabeza en otra parte. De modo, pues te conviertes en el problema del hogar. Y hay días en que de repente llegas y te dicen, ¿sabes qué? Esta vez no te vamos a castigar, vamos a confiar en ti. Y hasta te dan regalo. Y finalmente estás aprendiendo aquí a defenderte del mundo. Es un poco también la historia de cómo un personaje va reuniendo herramientas para defenderse del mundo al que no lo entiende y al que él tampoco entiende. Hoy me preguntaban, oye, ¿y qué tanta variación ves entre los adolescentes de tu momento adolescente y los de ahora? Pues yo en esencia casi no veo ninguna variación. Claro, hay diferente información, diferentes costumbres, tal vez diferente música, lo que ustedes quieran, pero el problema no es lo que hay, es lo que no hay. En la adolescencia casi no hay nada, es un catálogo de carencias. Entonces nos parecemos por todo aquello de lo que carecemos. ¿Por qué? Porque pues claro, no tenemos todavía cuerpo de adulto, no tenemos novia, no tenemos permiso para ir a ningún lado, no tenemos prestigio en la escuela, no tenemos prestigio tal vez en nuestros vecinos, entre nuestros vecinos, y si lo tenemos ahí tal vez no lo tengamos en otra parte. Hay de nosotros si se nos juntan los mundos, es decir, si un gandallita de la escuela de pronto se encuentra con nuestros vecinos y les cuenta cómo te dicen en la escuela. Tienes que vivir constantemente protegiéndote de eso. Para entrar en este libro, lo que hice fue escuchar la música que odiaba. Aquí entre nosotros, los Bee Gees. Yo detestaba profundamente los Bee Gees, entonces me los vuelvo a poner. Y la primera audición digo, pues no eran tan malos. Pero ya para la cuarta digo, que los ahorque. Qué detestable. Entonces me empiezo a sentir de mal humor. Y empiezo a sentir como una rebeldía contra el mundo. Y en ese momento, ya tengo 14 años a trabajar. Y de eso se trata, no se trata de entrar en el personaje y de meterte en eso, de ser ese y pasarlo tan mal como él. Y cuando hay que chillar, pues vas a chillar, y cuando te toca reír, te ríes a carcajadas, chillas de cualquier manera, de risa o de dolor. Pero el chiste es que tienes ahí el personaje
Hay quien me pregunta, oye, ¿esto es la continuación de este que ves? Digo, es que es la descontinuación de este que ves. O sea, si te caía gordo el escuincle por miedosito, no, pues este te va a quedar bien, porque estaba consciente de que tenía esta deuda, contar esta historia, atreverme a contar esta historia. Y aparte, porque dices, bueno, ¿qué tanto me puedes tener miedo a contarla? Bueno, si se me permite contarla, arreglándole algunos detallitos y maquillándome en otras partes, está bien, la cuento, pero entonces ya no tiene chiste, ya no hay riesgo. El chiste es que si la vas a contar, tienes que contar las cosas que nunca le has contado a nadie, ni hablar. Las cosas más íntimas y personales las tienes que contar porque es una voz que está hablando en primera persona. Digo, y no significa que lo vas a contar con lujo de escatología y te vas a alburear al lector, porque tampoco se trata de eso, simplemente es que el personaje está contando su historia. Y tiene que cambié los nombres de los personajes, pero tampoco así que digan, claro, cómo los cambió. O sea, Frank se llama Francisco, Henry se llama Harry, Fabricio se llama Fabio, y así, ¿no? Chela se llama Sheila. Entonces, no los cambié mucho, porque tampoco quería perder el espíritu del personaje. Es decir, si a Chela le pongo Mercedes, ya no la puedo ver cuando estoy contando la historia, ya no estoy ahí, ya no puedo reproducir el sentimiento de el hueco en el estómago de verla y la manera en que todo el mundo toma nada más que el tono de los ojos de Chela. Necesito que se llame así o parecido. Por lo menos yo, para contar la historia, necesitaba que fuera así, porque si estoy haciendo una película, el personaje sigue empeñado en hacer una película y yo trato un poco de hacer lo mismo, que este libro parezca un poco película. Incluso la dedicatoria, este libro está dedicado a mi madre, está en la última página, como una película, y en las últimas páginas habla de cómo desfilan los títulos al final, porque el personaje está empeñado en ser o parecer el personaje de película, y porque claro, eso también lo va a hacer respetable. El personaje de niño ve la película en la televisión de Steve McQueen, donde salta una zanja y se escapa de los nazis, y él sueña con hacer un día lo mismo. Está buscando heroísmo en cualquier lugar, y por lo tanto tiene sueldo al camarógrafo. Él dice que un amor como el suyo no se atreve a salir a la calle sin una cámara en la mano, porque tiene esta obsesión romántica de que todo sea, que a toda escena romántica le acompañe la música y le acompañe la fotografía esplendorosa, porque así cree que debe ser la vida y así trata de vivirla. Lo que no espera es que la película de un día va a cambiar de género, porque ustedes ya lo verán, de pronto están en algo muy parecido a una comedia, y pues como dicen algunos, se aparece el demonio sin ropa interior, tal cual lo trajo al mundo. El demonio mayor, se nos aparece el diablo y se le aparece el personaje, y la historia se convierte en algo muy similar a la tragedia, no necesariamente una tragedia, pero al menos entra en ese territorio, entra en el territorio del dolor, en el de los sentimientos, algo que ni siquiera el personaje le había esperado. El personaje quería ser rufián, pero un día se vio obligado a tener que ser adulto con 16 años. Se vio obligado a aguantarse el llanto porque ya vio que sus padres no se lo pudieron aguantar y él tiene que ser más fuerte que ellos. Entonces, como les digo, esto era una historia, no era una serie de anécdotas de la adolescencia, sino una historia pues sí, de un personaje bastante opuesto al de la otra novela de infancia, porque es un personaje que está desesperado por salir corriendo de ese mundo protegido. Esa portada que ustedes ven es un fraude absoluto y empieza por ahí. O sea, llega el personaje pues a una casa en la que está ponen ese cuadro en la pared, y claro, sus amigos entran y se burlan de él. Él tiene que contradecir ese cuadro, tiene que probarse en ese cuadro, y la historia empieza justamente cuando ese cuadro ya se está resquebrajando. Es decir, ese niño educado y bonito que viene en la portada no puede ser el peor uno de la historia de la escuela. No tiene sentido. ¿Cómo es posible eso? Bueno, es que ese es el chiste. No tiene que contar una historia cuando empieza a pensar que no es posible, y se vale de las herramientas de la ficción para hacerla ver posible, porque cómo no va a ser posible sin razón. Y finalmente pues era una especie de manga.
el último libro que sentí que me debía de infancia, me debía de adolescencia, por las historias que habían ocurrido en esos días. No se preocupen, ya no me ha pasado nada, no, ya no lo hablo de juventud ni de nada. Bueno, igual, no sé después, pero por ahora no me ha pasado nada especialmente interesante. Algo que me exige sentarme a contarlo, ¿no? Y bueno, este es un libro que me llena de sentimientos encontrados, que siempre estuvo lleno de sentimientos encontrados. No sabía cómo escribirlo porque toca a mis padres, entonces pues una cosa es lo que hago yo a mis amigos, pero otra cosa es cómo me los llevo a ellos entre las patas. Y mi familia se había venido abajo y habíamos perdido todo lo que teníamos en la vida durante esa historia. Perdí a mi madre en enero del año pasado, cuando ella había empezado a escribir la historia. Y de pronto me veía obligado a dibujarla todos los días, a hacerla hablar. Ella hablaba cantidad de cosas, tanto habló que le puso el título del libro. Y cuando me di cuenta, era como si ella lo estuviera escribiendo conmigo, porque a lo largo de la escritura la iba viendo a ella y por una vez la entendía. Dice, o sea, tú te enfrentaste a este rufián, siempre había pensado que tenía razón, y ahora que leo, que cuento la historia, me doy cuenta que caramba, me agarraron el 10% de las fechorías, todas las demás se fueron impunes y me quejaba por el castigo. Y me doy cuenta que mi madre estaba totalmente desesperada, pero en esa desesperación voy descubriendo que sin quererlo, sin proponérmelo, sin darme cuenta, se va volviendo la heroína de la historia, porque es la que soporta todo, es la que soporta la historia. Si yo puedo andarme cínico haciendo toda clase de fechorías, robando en el supermercado, si el personaje puede seguir siendo un vándalo, es porque atrás hay una mujer que está sosteniendo todo, que no hay ninguna intención de juzgar nada, ni de excusarme por nada, ni de excusar al personaje por nada, ni de enviar ninguna clase de mensaje a nadie. Simplemente es la historia como recuerdo que sucedió desde una cabeza y un alma lo más convulsa que ha sido posible, porque yo no esperaba que llegara el dolor al principio de la escritura de este libro. Llegó, y en la novela varias veces el personaje se pregunta cómo es posible que la gente que sufra pueda reírse. Y a lo largo del libro se va dando cuenta que la gente que sufre se ríe, porque es una manera de no meter sentido, porque a veces es la única forma de ayudarse. Sí, me he reído una enormidad escribiendo este libro, y algunos ratos lo he pasado muy mal, pero como les digo, en la ficción, como escritor, como lector, cuando uno la pasa mal,